Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Aquí estamos con los temas de interés. Moción de censura, o por lo menos debate de moción de censura a la ministra de Minas, Irene Vélez. Oímos de todo ayer, especialmente por parte de la oposición. Por eso queremos conversar un poco acerca de lo que se escuchó, de lo que se vio, hasta una olla de río, así como de paseo de río, se vio en medio del debate. Saludo a esta hora a Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Catherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, y a Heráclito Landines, representante del Pacto Histórico. A los cuatro, mil gracias por acompañarnos hoy aquí y empecemos de una vez. Juan Espinal hace parte de la oposición. En este caso, ¿cómo vieron ustedes el debate? ¿Les gustó o estuvieron de acuerdo con las explicaciones de la ministra? Cuéntenos, Juan, ¿cuál fue su impresión? Vicky, buenas tardes, un saludo muy especial. Primero, creo que usted hace una reflexión bien importante. Creo que en Colombia tenemos que hacer un análisis desde el Congreso de la República de esa herramienta constitucional tan importante como la moción de censura, que desde 1991 existe en la Constitución y nunca ha sido eficiente porque nunca ha prosperado. Lo segundo, fue un debate tranquilo, respetuoso, fue un debate con criterio. Obviamente los partidos de gobierno trataron de deslegitimar los argumentos que nosotros presentamos, pero fueron argumentos sólidos, ajustados a la realidad económica y a la realidad del sector minero energético de los colombianos. Ahora bien, yo quedé insatisfecho porque la ministra no me respondió ni una pregunta de las que le planteé en el debate de la moción de censura. Entre líneas respondió que no iban a haber más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, y esto demuestra una vez más que nos estamos enfrentando a una visión de país completamente diferente que representa a ella, y es la visión del decrecimiento económico, un decrecimiento de un sector muy importante que incluso en el Congreso de la República la semana pasada nosotros aprobamos el presupuesto bienal de regalías, 31.3 billones de pesos que vienen de ese sector, un sector que quieren desaparecer de manera gradual. Nosotros estamos comprometidos, Vicky, con la transición energética, pero sin poner en riesgo la seguridad energética. Y una pregunta también que le pregunté a la ministra fue el tema de Hidroituango. Se quedó completamente callada porque ella en algunos escenarios ha manifestado que ella de alguna manera, si tuviera que tomar la decisión tiempos atrás, no estaría de acuerdo con un proyecto que va a garantizar el 17% de la seguridad energética de todos los colombianos. Porque aquí están esperando Juan Espinal y Heráclito enseguida. Juan, lo escuchamos sobre este punto específicamente y luego Heráclito. Bueno, lo primero es que creo que hay que dar una explicación a los colombianos que ha generado duda el tema de los contratos. Todos conocemos que el presidente Uribe firmó 2 contratos con el presidente Chávez, cuando se da esa relación para que Colombia le exporte gas a Venezuela. Nosotros le cumplimos a Venezuela. El contrato del 2004 se cumplió en su totalidad y le enviamos gas a Venezuela. El otro contrato que estaba establecido entre PDVSA y Ecopetrol hoy se encuentra suspendido, y se encuentra suspendido ante las sanciones que tiene Venezuela por parte de los Estados Unidos, y además Venezuela, ante esa suspensión del contrato, en ningún momento nos envió gas a Colombia. Creo que eso es importante. Pero más allá de estos contratos, uno liquidado y el otro suspendido, pues anoche quedó claro que sí hay una voluntad, obviamente, de importar gas desde Venezuela a Colombia. La crítica que nosotros le hacemos al gobierno de manera respetuosa, y creo que tienen que ir a reflexiones profundas, es, primero, hay que garantizar el abastecimiento de gas y de petróleo para lograr la transición energética. La transición energética es como una especie de edificio, Vicky, que se ha venido construyendo desde el gobierno del presidente Uribe, luego el presidente Santos, luego el presidente Duque, y hoy tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro una gran oportunidad para avanzar en la transición energética. No desconozcan el marco legal que existe, no desconozcan todo lo que ha hecho el gobierno de la mano del sector empresarial. Creo que la ministra tiene que ser más responsable en sus declaraciones. Sin embargo, quiero obviamente reconocer que anoche escuché a una ministra más ponderada, respetuosa, menos arrogante. Pero también le digo, ministro, usted le tiene que salir a los medios de comunicación, no se le esconda,
dé declaraciones, hable con los medios de comunicación que son fundamentales para que todos los colombianos nos informemos. Y lo más importante, Vicky, necesitamos firmar contratos de exploración y explotación, y no me voy a cansar de insistir en el tema en materia de hidrocarburos para lograr la transición energética. Y vuelvo insisto con esta frase que poco le gustó a la ministra. A ellos les gusta la leche, pero no la vaca, y están poniendo en riesgo la seguridad energética de los 50 millones de colombianos. Juan, y después de escuchar pues a la ministra, que usted dice que ya les gustó más el tono, las explicaciones y todo, insisten en que la ministra debe apartarse del cargo, debe renunciar, más allá de la moción de censura, que eso no va a prosperar. Jairo, mire, lo primero es que es claro políticamente que la moción de censura no va a pasar. La aplanadora del gobierno Petro es impresionante. Yo incluso en ningún momento vi una aplanadora de apoyar al presidente Duque de esta manera como está aceitada la aplanadora del presidente Petro, así que la moción no va a pasar. Lo segundo es, realmente la decisión la toma el presidente de la República, que sus ministros continúen o no. Y vuelvo y repito, ayer mismo salió a respaldarla a Gustavo Petro. Claro, Jairo, salió a respaldarla, todos sus ministros, ahí estuvieron aproximadamente 8 ministros acompañando, y ese es el ejercicio del gobierno y el ejercicio de la democracia en el Congreso de la República. Y seguramente la ministra va a continuar en el cargo, pero mire, más allá de que continúe en el cargo, acá lo que hay que enviarle el mensaje es de responsabilidad con el país, responsabilidad con el sector minero energético, que genera 400.000 empleos directos, y por cada empleo directo 4 empleos indirectos. Las divisas que genera la exportación de petróleo y de carbón en nuestro país es fundamental, y necesitamos transición energética, claro que sí. La agenda de cambio climático global ha cambiado, porque es una antes de la pandemia y otra después. La guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, lo que se está viviendo en Francia y en el Reino Unido con la crisis energética y la seguridad energética, es el espejo que nosotros no podemos repetir en nuestro país. Nosotros no podemos ser un país dependiente, y lo decía muy bien la representante Catherine. En el momento en que nosotros tomemos la decisión, o el gobierno tome la decisión de no más hidrocarburos en el país, ¿cómo vamos a sustituir los recursos que se derivan del sistema general de regalías que llegan a todas las regiones del país? Esas son las preguntas que tiene que responder la ministra. ¿Cuánto le cuesta a todos los colombianos lograr la transición energética justa? Y yo se lo decía, ministra, que su transición energética justa no termine en una transición energética injusta. Así que hay que solicitarle seriedad en los planteamientos, estudio técnico. Jairo, yo le decía, mire, los estudios, los proyectos pilotos de investigación científica, que teníamos 2, Santander y La Guajira, pues lo que necesitamos es la prueba científica y técnica. Uno no puede tomar decisiones simplemente por intuición o porque fue una bandera de campaña. Gobernar es muy diferente a la campaña política, y la ministra ya no es activista. Ella representa no solamente a los electores que eligieron al presidente Gustavo Petro, ella es la ministra de los 50 millones de colombianos, y tienen que darnos garantías a todos. Seguramente va a continuar en el cargo. Nosotros insistimos, nuestra oposición es una oposición respetuosa y constructiva. Lamento que el pacto histórico ayer nos hayan tratado y señalado de mentirosos, que cometíamos imprecisiones. Incluso ellos sí desviaron el debate porque decían que este era un debate completamente de género. Hombre, dejen esas bobadas. Nosotros respetamos a la ministra, que se ponga tenis, tacones, lo que quiera. Ese no es el debate, y por eso lo querían desviar. Aquí el debate de fondo era: ¿vamos a firmar sí o no más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos? ¿Vamos a importar gas desde Venezuela? ¿Cómo va a asegurar la transición energética para que llegue al 100%? ¿Cómo vamos a cumplir, obviamente, reducir al 51% los gases de efecto invernadero al 2030 y llegar a 0 emisiones en el 2050, pero sin afectar la seguridad energética y que no generemos una crisis energética para todos los colombianos, Jairo? Heráclito. Y Juan, mil gracias por acompañarnos. Y que muchas gracias por la invitación, Jairo, muchas gracias, colegas. Y a la ministra le digo, qué bueno que poco a poco está aprendiendo técnicamente del sector. Le solicito que no sacrifique la vaca que se llama Colombia, porque ella quiere salvar la vaca llamada mundo, y realmente tiene que primero que salvarnos a nosotros, que no nos ponga en una crisis económica, en una crisis de seguridad energética, y que no nos ponga a quemar más leñas para subsistir como está pasando en Europa. Muchas gracias. Aquí seguiremos defendiendo al sector minero energético y defendiendo los intereses de todos los colombianos. Gracias, Vicky.